Pues vamos a comenzar con la clase de hoy. Como dice el título, vamos a ver unos ejercicios de periodo de funciones y función inversa. En el caso de periodo de funciones, y más en particular para calcular la tangente, el periodo de la función tangente, pues voy a mostrar unos teoremas que tienen que ver con el seno y el coseno de una suma o una resta, ¿no? Entonces, para eso, pues vamos a necesitar trabajar un poquito. Y pues primero tenemos esto de aquí, la observación de si tienes dos puntos P1 y P2 en el plano, la distancia entre estos dos puntos P1 y P2 está por, esta distancia lo podemos denotar así, el segmento de recta que une P1 y P2, como la raíz de x2 menos x1, estas son las coordenadas de P2 y P1, las primeras coordenadas de P2 y P1, al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. La segunda coordenada de P2 menos la segunda coordenada de P1 al cuadrado. ¿Y por qué esto así funciona? Bueno, veamos esta longitud de aquí. Esta longitud que como que, bueno, esta de acá y esta de acá. Ahí, no, ahí está, esas dos. Pues bueno, la distancia entre P1 y P2 es la distancia roja de acá, ¿no? Entonces voy a completar esto en un triángulo rectángulo. Pues bueno, el lado horizontal o el cateto horizontal, pues corresponde a la diferencia, al valor absoluto de x2 menos x1, es decir, la coordenada x2 de P2 menos la coordenada x1 de P1. Y similarmente, el cateto vertical o el cateto opuesto va a ser igual al valor absoluto de, bueno, va a medir el valor absoluto de y2 menos y1. Y entonces, si tenemos esto, pues por Pitágoras se sigue que la hipotenusa va a valer la raíz de la suma de los catetos, la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces vamos a tener que x2 menos x1 al cuadrado. En realidad es valor absoluto, pero cuando le ponemos este cuadrado, pues esa cosa se va a hacer positivo, entonces le podemos quitar valor absoluto. Esto más y2 menos y1 al cuadrado. ¿Vale? Por eso es que definimos la función entre dos puntos de esta manera. Y en particular, algo que nos va a servir ahorita es lo siguiente. La distancia entre dos puntos al cuadrado va a ser igual a x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Esto nos va a servir ahorita más adelante. ¿Vale? Esa simplemente es la distancia de los dos puntos elevado al cuadrado. ¿Hay alguna duda con esto? No, ¿No? Ok. Sí, me parece que eso, bueno, la mayoría de ustedes ya lo han visto en sus cursos de geometría. Y bueno, ahora sí vamos a ver cosillas del seno y el coseno. Recordemos que si x es un número real, entonces el punto px, que tiene por coordenadas coseno de x y seno de x, está sobre la circunferencia x cuadrada más y cuadrada igual a 1. Ahora, este punto p de x, si recuerdan, lo definimos como el punto que está sobre la circunferencia tal que forma un ángulo x entre el punto 1, 0 y el punto px, ¿no? O también lo podemos ver como el punto tal que la distancia sobre la circunferencia del punto P de X al punto 1, 0 es exactamente X radianes. ¿Vale? Así habíamos definido nuestro punto P de X. Pues bueno, como P de X está en la circunferencia X cuadrada más Y cuadrada igual a 1, entonces satisface que coseno al cuadrado de X más
seno al cuadrado de x, las coordenadas de p de x, esa suma tiene que ser igual a 1. Y esto para cada x número real. Esa es una observación que que no les mencioné cuando definimos las funciones trigonométricas. ¿Vale? Esa es pura definición del punto P de X. Bueno, ahora voy a ver que las funciones coseno y seno son par e impar respectivamente. Entonces, por definición, el punto P menos X recorre la misma distancia que el punto P de X, P de sub X, sobre la circunferencia, ahí, sobre la circunferencia, pero en sentido contrario. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues tenemos P de X acá. ¿Qué hace P de X? Te recorre la misma distancia que P de X sobre la circunferencia, pero en sentido contrario. Entonces, empiezo otra vez en el 1, 0. Recorres menos X radianes, es decir, igual X radianes sobre la circunferencia, pero en sentido contrario a P de X. Y en donde llegues, ese es P menos X. Siendo P menos X, tiene coordenadas coseno de menos X, coma, seno de menos X. Y pues, ¿qué podemos ver de esto? Que ambos puntos van a tener la misma coordenada X y la coordenada seno va a ser la misma, a excepción de un menos. Es decir, acá vamos a tener seno de X y acá vamos a tener menos seno de X. Déjame lo pongo bien. Ajá, esta longitud de aquí a acá, que es seno de X, coincide con la misma longitud de aquí a acá, más o menos. Bueno, algo así. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la primera coordenada de P de X, que es coseno de X, es igual a coseno de menos X. Y la segunda coordenada de P menos X, es decir, seno de menos X, es igual a menos seno de X. Y esto para cada X en los reales. O sea que, por ejemplo, el punto P menos X lo puedo ver como coseno de X, seno de menos X. Exactamente, sí, sí, sí. Según esta observación, este punto P menos X lo puedes ver como coseno de X, coma, menos seno de X. ¿Vale? Ahí. Esto los voy a poner mejor más acá. Entonces, esta longitud y esta longitud son las mismas.
Pero pues ambas longitudes son, una es el seno de x y la otra es seno de menos x, y como son las mismas, pues como que se refleja. Pero bueno, entonces estas son las propiedades que tenemos, que coseno de x es igual a coseno de menos x y seno de menos x es menos seno de x para cada x en los reales. Es decir, coseno es par y el seno de x es impar. ¿Hay alguna pregunta? No. Ok. Bueno, vamos a ponerlo rápido. Esto es, coseno es una función par y el seno es una función impar. Pues bueno, esta propiedad de aquí y esta de acá arriba, que la distancia de 2 puntos al cuadrado pues es esa fórmula, nos van a servir para demostrar el siguiente teorema. Teorema. Para cualesquiera x y y números reales se cumple que el coseno de x más y es igual a coseno de x por coseno de y menos seno de x por seno de y. Luego, coseno de x menos y es igual a coseno de x por coseno de y más seno de x por seno de y. Luego, seno de x más y es igual a seno de x por coseno de y más seno de y por coseno de x. Y finalmente, seno de x menos y va a ser igual a seno de x por coseno de y menos seno de y por coseno de x. Entonces, esas son las fórmulas para el coseno de sumas y restas de ángulos. Y son las que vamos a probar a continuación. Pues bueno, para la demostración, nos tomamos x y y puntos en R y consideramos los puntos P0 igual al punto 1, 0. Es decir, que está marcado en el dibujito. P de x, pues el que tiene coordenadas coseno de x como seno de x. P menos y, por definición, es el que tiene coordenadas coseno de menos y, seno de menos y. Y P de x más y tiene coordenadas coseno de x más y, seno de x más y. Pues vale. Entonces, fijémonos en el dibujo. Tenemos el punto P0 y el punto P de x más y. Y nos vamos a fijar en su distancia al cuadrado. Entonces, la distancia de P0 a P de x más y al cuadrado, pues por la fórmula de hace rato, esto va a ser igual a la primera coordenada de P de x y, ahí no está nada, que es esta de acá, coseno de x más y, menos la primera coordenada de P0, que es 1, esto al cuadrado, más la segunda coordenada de P de x y, que es seno de x más y, menos 0, que es la segunda coordenada de P0. Y esto al cuadrado. Pues bueno, si desarrollamos esto, vamos a tener que esto es igual a coseno al cuadrado de x más y menos 2 veces el coseno de x más y más 1, eso es para el primer cuadrado, y para el segundo, seno de x más y menos 0, pues es seno de x más y al cuadrado va a ser igual a seno al cuadrado
de x más y. Pero pues aquí tenemos un coseno cuadrado. Ay, le puse uno ahí. Coseno de x más y al cuadrado. Ok. ¿Y qué pasa? Entonces tenemos un coseno cuadrado y un seno cuadrado. Y nosotros ya vimos que eso da 1. Y ese 1 más este otro 1 te va a dar 2. Entonces este es igual a 2 menos 2 veces el coseno de x más y. Entonces la distancia del punto P0 al punto P de x más y al cuadrado es igual a 2 veces menos 2 veces el coseno de x más y. Y esta cosa vamos a ponerle 1. ¿Vale? Sí. Esa ¿Te sería quedó la bien? demostración del primer punto. No, todavía no. Ah, Todavía tenemos que trabajar un poquito más. vale, gracias. Sí, 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 todavía falta un poquito. Bueno, pues hasta aquí creo que no hay problema. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Notemos que ¿qué pasa si al punto P0 le restamos y? Es decir, este punto P0 lo vamos a desplazar menos y sobre la circunferencia. Digamos que va a caer como por acá, ¿no? Entonces, P0 menos y pues es igual a P de menos y. Porque 0 menos y es menos y. Y este es el punto con coordenadas. Bueno, ya lo vimos acá arriba. Coseno de menos y, coma, seno de menos y. ¿Y qué pasa si desplazamos también el punto x más y menos y veces? Entonces pasa lo mismo. Tenemos mi punto P de x y acá y lo desplazamos menos y veces y va a caer por aquí. Pues P de x más y menos y es igual a P de x. Y P de x es el punto con coordenadas coseno de x, seno de x. Entonces este es Px y este es P menos y. Y a ambos los desplazamos menos y sobre la circunferencia. Bueno, como ambos los estoy desplazando la misma distancia sobre la circunferencia, podemos asumir que la distancia entre P menos y Px es la misma que la distancia entre P de x más y P0. Es decir, la distancia de P menos y a Px al cuadrado es igual a la distancia entre P0 y P de x más y al cuadrado. Y eso ya había dicho yo que es 2 menos 2 veces el coseno de x más y. Entonces tenemos esta ecuación. Y al de arriba le puse uno. Mejor póngale uno aquí. Perdón, perdón. Esta ecuación es la que vamos a ocupar ahorita. Y es que la distancia entre los puntos P menos y P de x es 2 menos 2 coseno de x más y. ¿Por qué la distancia de P menos y Px al cuadrado es igual a P0 por
Porque por lo que vimos, bueno, por la que está aquí, a ver, espérame, al punto P de X más Y, que está acá abajo, lo desplacé menos Y veces sobre la circunferencia y cae al punto P de X, ¿no? Y similarmente al punto P0, lo desplazo menos Y veces sobre la circunferencia, menos Y radianes sobre la circunferencia. Y entonces va a caer el punto P menos Y. Entonces, como ambos puntos los estoy moviendo sobre la circunferencia a la misma distancia, pues entonces tiene sentido que la distancia entre esos puntos sea igual a la distancia entre sus puntos originales P0 y P de X más Y. Oh, ya, ya, ¿Sí? gracias. Sí, porque lo estás desplazando a la misma distancia, ¿no? Pues bueno, entonces tenemos que esta ecuación 1. Pero, pues también podemos calcular la distancia entre estos puntos P menos Y y P menos X con la fórmula que habíamos puesto al principio. Pero la distancia entre P menos y P de X al cuadrado, ¿a quién va a ser igual? Bueno, la distancia es la primera coordenada de P de X, que es coseno de X, menos la segunda coordenada de la primera coordenada de P menos Y, que es coseno de Y, coseno de menos Y. Entonces, esto es igual a coseno de X menos coseno de menos y esto al cuadrado, más la segunda coordenada de P de X, que es el seno de X, menos la segunda coordenada de P menos Y, que es seno de menos Y. Y esto al cuadrado. Pues bueno, esto es igual a coseno de X menos coseno de Y, de menos Y, pero sabemos que el coseno es par, entonces coseno de menos Y pasa a ser coseno de... Aquí es también de X, no sé por qué. No, sí, sí está bien. No, no sí, sí era Y. Ajá. Tenemos coseno de menos Y, pero pues coseno es una función par, entonces coseno de menos Y es igual a coseno de Y. Vamos a ponerlo así. Esto es porque coseno es par. Más, igual tenemos seno de X. Seno es una función impar. Entonces, menos, seno de menos Y es igual a menos seno de Y. ¿Vale? Esto porque el seno es una función impar. Pero pues este menos con ¿Cómo este está eso menos, de par e impar? No entendí. sí es la propiedad que vimos acá arriba. Coseno de X es igual a coseno de menos X y seno de menos X es igual a menos seno de X. Ese es que uno es par y el otro es impar. Bien. ¿Sí? Sí. Vale. Una pregunta ahí en lo de par impar, ¿se cumple para cualquier coseno de cualquier X? Sí, porque... Ah, va, ujú. gracias. Entonces esto es por la propiedad esa que vimos del seno y el coseno. Bueno, y desarrollamos los cuadrados. Tenemos coseno de X menos coseno de Y al cuadrado es coseno al cuadrado de X menos 2 veces el coseno de X por el coseno de Y más coseno de Y al cuadrado. Ahí, vamos a ponerlo aquí. Eso es para el primer cuadrado y el segundo sería seno de X al cuadrado o seno cuadrado de X. Este menos por este menos se va a cancelar y te va a dar un más. Entonces seno de X más seno de Y al cuadrado. Entonces el cuadrado es seno al cuadrado de X más 2 veces
el seno de X por el seno de Y más seno al cuadrado de Y. ¿Vale? Y otra vez tenemos un coseno cuadrado y un seno cuadrado. Eso me va a dar 1. Tenemos, vamos a poner primero el 2 seno de X, seno de Y. Tenemos menos 2 coseno de X, coseno de Y. Y tenemos un coseno al cuadrado de Y y un seno al cuadrado de Y. Eso nos va a dar también 1. Pero pues entonces podemos juntar este 1 al final con este 1 al principio. Y eso nos va a dar 2. Entonces tenemos que la distancia de P menos Y a P de X al cuadrado, pues es esta cosa de aquí, ¿no? 2 más 2 veces seno de X, seno de Y, menos 2 veces coseno de X por coseno de Y. Y a esta ecuación le vamos a llamar 2. Pero bueno, en 2 tenemos la distancia entre P menos Y y P de X al cuadrado. Y en 2 también tenemos la misma distancia. Entonces, se sigue de 1 y 2, que lo que está acá arriba, 2 veces 2 menos 2 coseno de X más Y, es igual a 2 más 2 veces el seno de X por el seno de Y, menos 2 veces el coseno de X por coseno de Y. En ambos tenemos un 2 sumando, los podemos cancelar y te queda que menos 2 veces coseno de X más Y es igual a 2 veces el seno de X más Y, seno de X por el seno de Y, menos 2 veces el coseno de X por coseno de Y. Y si esta cosa multiplicamos por menos 2, por menos 1/2, perdón. Vamos a multiplicar por menos 1/2. Entonces, esto te va a quedar menos 1/2 por menos 2 es 1. Y te va a quedar el coseno de X más Y. Va a ser igual a menos 2 por 2 es menos seno de X por seno de Y. Más coseno de X por coseno de Y. Y esta es la primera ecuación del teorema. ¿Vale? Entonces utilizamos nuestra fórmula de las instancias al cuadrado para llegar a dos ecuaciones, las juntamos y simplemente cancelamos constantes y multiplicamos por un menos 2 y te queda esto de acá, ¿no? Una pregunta, ¿por qué de 2 seno de X pasó a menos seno de X? Estamos multiplicando por menos 1/2, entonces menos 1/2 por 2 es igual a menos 1, ¿no? Que es el menos que está aquí. Ah, sí, es que pensé que nada más era por un medio. No, no, no Gracias. es.
Es por menos un medio. ¿Vale? ¿Hasta aquí todo bien? Bueno, tenemos esto y de aquí podemos deducir la segunda ecuación. Ya que el coseno es par, se sigue que, pues podemos calcular el coseno, el coseno de x menos y. Bueno, ya que el coseno es par y el seno es impar, se sigue que coseno de x menos y, según la fórmula de acá arriba, va a ser igual a coseno de x por coseno de menos y menos seno de x por seno de menos y. Y ahora, como el coseno es par, tenemos que coseno de menos y es igual a coseno de y. Eso ya es otra demostración, ¿verdad? ¿Ese ya es qué? Otra demostración. Sí, ya es otra. Ah, Es la vale, del gracias. coseno de x menos y. Entonces, tenemos esto, menos seno de x. Ahora, como el seno es impar, tenemos que seno de menos y es igual a menos seno de y. Esto de acá es igual a esto de acá y esto porque el seno es impar. Y esto, entonces, esto es igual a coseno de x por coseno de y. Acá tenemos un menos y acá tenemos otro menos. Si los juntamos se va a hacer un más. Esto va a ser igual a más seno de x por seno de y. Entonces, coseno de x menos y, pues es igual al coseno de x por coseno de y, más el seno de x por el seno de y. Y esa es la segunda ecuación que queríamos demostrar. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta? No. ¿No? Vale. Pues bueno. Entonces, aplicando estas dos ecuaciones a un z cualquiera en los reales, se cumple que, pues, ¿quién es el coseno de z menos pi medios? Esto va a ser igual a el coseno de z por el coseno de pi medios menos, no más, el seno de z por el seno de pi medios. Pero nosotros sabemos que el coseno de pi medios es 0 y el seno de pi medios es 1.
Entonces, coseno de z menos pi medios es igual a seno de z, y esto para cada z en los números reales. Así que aquí ya tenemos otra nueva ecuación, otra propiedad de los números de las funciones trigonométricas, es decir, que el seno y el coseno pues son prácticamente la misma función, nada más que una está desplazada respecto a la otra. ¿De dónde sale el pi medios? Lo usé, simplemente ¿cómo se llama? Ahora sí que yo me lo saqué de la manga, pero pues haciendo las cuentas se ve que se cumple esto. ¿Y podemos usar cualquier otro o este es el? Pues, o sea, es que lo que pasa es que pi medios, pues sí tiene esta característica que coseno de z menos pi medios, pues va a ser el seno de z. En general no se va a cumplir para todas las demás, para cualquier otro número real. El pi medios es el único como que con esta propiedad. Oye, y viéndolo de otra forma, z sería x y pi medios sería y. Ajá, sí, eso es lo que estoy Ah, haciendo. Estoy sustituyendo z como x y pi medios como y. Bueno, tenemos esta y similarmente se prueba que, y aquí van otras tres ecuaciones, ¿quién más? Coseno de z ahora sumándole pi medios. Esto va a ser igual a menos seno de z. Luego el seno de z más pi medios va a ser igual a menos coseno de z. Y finalmente el seno de z menos pi medios va a ser igual a coseno de z. Entonces tenemos todas estas cuatro ecuaciones extras que también se cumplen para cualquier z número real. Estas igual se deducen de manera similar a la de acá arriba, ¿no? A la de coseno de z menos pi medios. Pues para bueno, sacar esas aplicamos los dos primeros puntos del teorema que ya demostramos, ¿no? exactamente, ajá. Ya sea el del coseno de x más y o el coseno de x menos y, el que te funcione. Ah, gracias. Pues bueno, ya que tenemos estas cuatro ecuaciones extras, pues ahora sí ya vamos a demostrar las otras dos ecuaciones del teorema. De esta manera, ¿quién sería el seno de x más y? Pues mi ecuación de acá arriba me dice que ahí está. Seno de z es igual a coseno de z menos pi medios. Entonces, seno de x más y, si x más y es igual a z, esto va a ser igual al coseno de z, x más y, menos pi medios. ¿Ok? Entonces, aplicando la fórmula del coseno de una resta, tenemos que esto es igual al coseno de x más y. No, no es cierto, no es cierto. Mejor vamos a calcular x y y menos pi medios. Entonces, Profe, cuando dice que está sumando, pues no está sumando pi medios, ¿es en sentido
las manecillas del reloj o en sentido contrario. Aquí realmente en estas ecuaciones no importa tanto el sentido en el que estamos sumando o restando. Aquí pi medios lo estaríamos sumando en sentido de las manecillas del reloj. Pero pues como que eso no nos interesa mucho en ese momento. Pero bueno, por la ecuación de acá arriba amarilla tenemos que seno de x más y es igual a coseno de x más y menos pi medios. Los vamos a separar así. Coseno de x más y menos pi medios. Entonces el coseno de una suma es el coseno de x por el coseno de y menos pi medios menos, no es cierto, más, no sé si es menos, perdón, menos el seno de x por el seno de y menos pi medios. Ok, entonces esto es igual a coseno de x. Aquí tenemos un coseno de y menos pi medios y esto, de acuerdo a mi ecuación de acá arriba, a la que ya tengo marcada en amarillo, es igual al seno de y. ¿Sí? Por la ecuación que tengo allá en amarillo, ¿no? Y esto es menos el seno de x y seno de y menos pi medios, según la ecuación de acá arriba. Esto es igual a el coseno de quién? De y. Mm, Creo que no me gustó. Ah, ya es que aquí los cambié los signos. Aquí es seno de z menos pi medios y aquí es seno de z más pi medios. Entonces, con ese cambio tenemos que el seno de y menos pi medios es menos coseno de y. Ahí está. Perdón. Ahora sí, ya tenemos esto. Esta otra se sigue de esta ecuación de acá arriba. Pues bueno, ya haciendo estas cuentitas tenemos que seno de x menos seno de x por menos coseno de y es igual a seno de x por coseno de y más seno de y por coseno de x. Entonces, seno de x más y es igual a seno de x por coseno de y más seno de y por coseno de x. Y esta es la tercera ecuación que tenemos que probar. ¿Vale? Y pues ya análogamente se prueba aquí. El seno de x menos y es igual a el seno de x por el seno de y, por el coseno de y, perdón, menos el seno de y por el coseno de x. Bueno, pueden intentar usar las ecuaciones de acá arriba o pues utilicen que el seno es impar y que el coseno es par. Y ya les sale esta otra ecuación.
Una pregunta, ¿en la anterior el resultado no tendría que ser seno de X y seno de Y? ¿En dónde? En lo último que pusimos de seno de X más Y. Seno de X más Y es igual a seno de X por... O sea, ¿dónde? No, según yo sí está bien, pero a ver, déjame ver. Ujú, sí está bien, se pasa para allá. Y el otro. No, sí está bien. No sé si, o sea, porque cambié este de lugar hacia acá y este de lugar hacia acá. Pero sí, sí está bien el resultado. Entonces, no sé dónde veas tuvo un error exactamente. No, es que donde estaba lo del teorema decía que era los dos primeros senos, creo. Por eso. Ah, ya. No, no, no. Si le puse dos primeros n, entonces estaba mal. A ver. No, mira, seno de x menos y, seno de x más y, seno de x coseno de y, más seno de y por coseno de x. Ah, sí, entonces lo copié mal. Una Ah, disculpa. no, no te preocupes. Igual fue por el coseno y por los cosenos que te confundiste, no sé. Pero bueno, ahora sí ya probamos estos y pues el corolario. Ya con esto pueden demostrar ese inciso en su guía, y es que tangente de x más 2 más pi, perdón, es igual a tangente de x, y esto para cada x en el dominio de la tangente. Y pues la demostración es un ejercicio. ¿Vale? Entonces ya con eso podrían probar más o menos que el periodo de la función tangente pues es pi, en lugar que 2pi, que es el periodo del seno y del coseno. ¿Vale? Sí. Y pues bueno, vamos a ver unos ejercicios y dicen así. Prueba que las siguientes funciones son periódicas y determine su periodo. Entonces vamos a ver dos funciones. La primera que sea, no sé, coseno de x menos 3pi. Y la segunda que sea seno de 5pi. Pues bueno, vamos a hacer el 1. Solución de el inciso 1. Coseno de x menos 3pi. Pues si es una función que tiene que ver con el coseno, pues parece que sí va a ser periódica. ¿Cuál creen que sea el periodo de esa función? 2pi. Igual 2pi, ¿no? Parece que sí, vamos a ver eso. Sea x un número real cualquiera. Entonces, vamos a calcular el coseno de x más 2pi
menos 3pi. ¿Sí? Y nos gustaría que esto fuera igual a coseno de x menos 3pi, ¿no? Una pregunta, ¿de dónde ven que es 2pi? Pues es que ya sabemos que el seno y el coseno tienen periodo 2pi. Y pues estas funciones, pues parece que son las mismas, pero pues nada más con algo extra ahí dentro. Pero pues yo digo que sí, suena que esto va a ser 2pi, el periodo. Ah, vale. Ujú. Digamos que f de x más 2pi, que por definición es coseno de x más 2pi menos 3pi. Pues bueno, asociando y conmutando lo que está dentro, llegamos a que este es igual a coseno de x menos 3pi más 2pi. ¿Vale? Simplemente cambiar de lugar el 2pi y el menos 3pi. ¿Y aquí qué sigue? Bueno, nosotros sabemos que el coseno es una función, es periódica y tiene periodo 2pi. Coseno tiene periodo 2pi. Entonces, esto de acá va a ser igual a simplemente el coseno de x menos 3pi. Y esto porque el coseno es una función periódica con periodo 2pi. Ah, pero pues este coseno de x menos 3pi será el f de x original. Entonces, esto ya me dice que f, la función coseno de x menos 3pi, es periódica. ¿Vale? No me terminó de quedar en claro porque se concluye que f es periódico. F, recuerda, f es periódica. De periodo, vamos a ponerle un A positivo. Sí, solo sí, f de x más a es igual a f de x para cada x en los números reales. Entonces, aquí yo me tomé un x en los números reales cualquiera, calculé f de x más 2pi y llego a que eso es igual a f de x. Bueno, eso ya me dice primero que f es periódica. Ajá. Y ahora falta ver que a es el menor positivo con esta propiedad. Entonces, En esta, Entonces eso de... Ay, bueno, basta. ¿eh? Perdón. Bueno, yo iba a preguntar qué es eso de la función de x más 2pi, entonces eso se puede usar para cualquiera. Bueno, ajá, sí, cualquier Como función que de cualquiera. coseno. Ajá, No porque coseno necesariamente, siempre es 2pi, no o necesariamente, solamente porque por este caso. ah, por ejemplo, si tenemos algo así como el coseno de, no sé, 7pi, ahí el periodo ya no, va a ser periódica, pero el periodo ya no va a ser 2pi, va a ser otra cosa. Eso lo vamos a ver ahorita en el siguiente ejercicio. Pero sí, no siempre va a ser no siempre las funciones tienen periodos, las funciones con coseno y seno no necesariamente tienen periodo 2pi. Puede ser más grande o más pequeño. ¿Y a dónde se fue el 2pi? De que pasamos de que le estábamos sumando a Otra coseno de vez, x menos 3pi. ya sabemos que el coseno tiene periodo 2pi. Eso quiere decir que el coseno de un x más 2pi es simplemente el coseno del x. Bueno, en este caso de x menos 3pi. ¿Sí? Coseno de, vamos a ponerle z más pi, más 2pi, perdón.
es igual a coseno de z. Y esto para cada z números reales. En particular, si a x menos 3pi le llamamos z, pues el coseno va a seguir cumpliendo esto de acá. Entonces, por eso nos podemos como que volar el 2pi, porque el coseno tiene periodo 2pi. Ah, eso es de lo que estaba demostrando en la parte de arriba. Sí. Ah, va. Ujú. Entonces, hasta aquí solo hemos probado que la función es periódica. Es decir, que cada 2pi la función se repite. Ahora lo que hay que probar es que la función tiene periodo exactamente 2pi. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Supongamos, por contradicción, que existe un A entre un A positivo y que sea menor a 2pi, tal que, pues, f de x más A es igual a f de x para cada x en los reales. Entonces, yo quiero ver que esta función f tiene periodo 2pi, es decir, no es el mínimo de los números positivos que te cumple esta propiedad. Aquí yo estoy suponiendo que existe un número positivo más pequeño que 2pi que también cumple esa propiedad. Entonces eso nos debe de dar una contradicción. Entonces vamos a buscar esa contradicción. Y de hecho lo que vamos a contradecir es que el seno tiene periodo 2pi. El coseno, creo. Entonces, evaluando, vamos a evaluar y igual a x más 3pi más a. Tenemos que f de y es igual a coseno de y menos 3pi. Esto por definición de y es igual al coseno de x más 3pi más a menos 3pi. ¿Eso a qué va a ser igual? Bueno, pues por un lado, esto va a ser igual a, si nos volamos el 3pi y el menos 3pi, esto va a ser igual a coseno de x más a. Entonces esa es una. Pero, como f de x más a es igual a f de x, tenemos que, bueno, vamos a ponerle y. F de y más a es igual a f de y, tenemos que, no, sí era de x, perdón. A ver. Bueno, tenemos que f de y otra vez igual a el coseno de x más 3pi más a menos 3pi. Pues esto a quién va a ser igual. Lo vamos a reescribir como coseno de x más 3pi menos 3pi y esto más a. ¿Sí queda así? Sí, se queda así.
Bueno, pues como el periodo de mi función f es a, tenemos que esto va a ser igual a simplemente el coseno de lo de adentro, x más 3pi menos 3pi. Es decir, como el periodo es a, nos podemos volar esa a, ¿no? Y entonces te queda esto de acá. Y pues esto va a ser igual al coseno de x más 3pi menos 3pi, pues el coseno de x. Y entonces, bajo un poco. Y entonces de acá arriba tenemos que f de y es igual a coseno de x más a. Ahí. Coseno de x más a es igual a f de y f de y a su vez es coseno de x. Con a menor, bueno, a positivo y menor a 2pi. Pues bueno, esta es la contradicción. ¿Por qué? Porque entonces estaría diciendo que existe un número a menor a 2pi tal que el coseno tiene se repite cada a. Pero pues eso no pasa porque el coseno tiene periodo 2pi. Es decir, coseno de 2pi es el mínimo entero que te cumple esta propiedad. Entonces, por lo tanto, el periodo no puede existir una tal que te cumpla eso, una entre 0 y 2pi que te cumpla eso, por lo tanto el periodo de f es 2pi. ¿Podría repetir la parte desde que suponemos una contradicción, por favor? Sí, desde ahí no me perdí. Supongamos por contradicción que existe, queremos ver que el periodo de f es es 2pi. Entonces, supongamos por contradicción que existe una entre 0 y 2pi tal que tiene la misma propiedad. Ah, espera, esto se atoró. Ahí está. Por demostrar que f tiene periodo 2pi. Es decir, 2pi es el mínimo es el mismo número positivo que te cumple esto de que f de x más 2pi es igual a f de x. Entonces, supongamos por contradicción que existe una más pequeña que tiene esa misma propiedad. Entonces, por un lado, llegamos a que f de y es f de coseno de x más a, ¿no? Y más abajo llegamos a que f de y también es igual a coseno de x. Eso te dice que coseno de x más a es igual a coseno de x. Es decir, que a también puede ser como que periodo de coseno. Pero es una contradicción porque el periodo de 2pi, de coseno, es 2pi. Es decir, 2pi es el menor número positivo que te satisface esta propiedad. Que coseno de x más a sea igual a coseno de x. Y pues bueno, eso, entonces la contradicción es esa. Y se da al suponer que existe una que menor a 2pi tal que te satisface esta propiedad de acá arriba. Por lo tanto, ya podemos concluir que la función f tiene periodo 2pi. ¿Vale? Bueno. Y nada más para hacer rápido el 2. La función en este caso, vamos a ponerle g de x. La función g de x en 2 es igual a seno de 5x.
Ok. Acá arriba tenemos una función coseno de x más algo. Y ahora tenemos algo distinto. O sea, es un seno de... Aquí le puse 5pi, perdón. Mira, seno de 5x. Tenemos la función 5x. Entonces, aquí el periodo ya no va a ser 2pi. Yo digo que el periodo... No creo que veo eso. El periodo de g es el periodo de la función seno, que es 2pi, entre la constante que están multiplicando por dentro, que es 5. ¿Vale? Yo digo que eso se cumple. Entonces, pues primero vamos a ver que, sí que la función se repite cada 2pi5. Entonces, sea x un número real cualquiera. Entonces, g de x más 2pi sobre 5 va a ser igual a seno de 5 veces x más 2pi sobre 5. Eso va a ser igual a seno. Distribuimos el 5 sobre la suma y tenemos que seno de 5x más 5 por 2/5 de pi va a ser 2pi. Y ahora sabemos que el seno tiene periodo (2pi), entonces seno de algo más 2pi simplemente es el seno de ese algo. Y esto pues ya es simplemente g de x. Entonces sí, mi función g se repite cada 2pi5. G es periódica. ¿Vale? Entonces, el periodo es el elemento que está a la derecha. Ajá, a la derecha, sí, en este caso. Ok. Aquí, Muchas gracias. aquí como el seno es simplemente la x multiplicada por una constante, pues el periodo es el periodo original de la función seno, que es 2pi, entre la constante que está multiplicando por lo de adentro. Por ejemplo, si tuviera una función, no sé, seno de 7x, pues tiene sentido que el periodo sea 2pi sobre 7. Y eso pues como que también suena que va a pasar para el coseno. Y pues ya de manera análoga a 1, se prueba que G tiene periodo (2 pi sobre 5). Es decir, no hay un y un real positivo menor a 2 pi sobre 5 que tenga la propiedad de esto. O sea, lo que se marca ahí es el desfase o algo así. Ajá, el desfase, digamos. Eso, que se cumpla el desfase, digamos, es que la función sea periódica. Ah, ok, ok. Pues bueno, más o menos así pueden atacar su ejercicio que viene en la guía. También en la guía viene el otro, vienen dos así más o menos. Un tercero es el de la tangente y un cuarto es el de la cosecante. Pero el de la cosecante solo utilicen la definición de la función cosecante y pues ya
El ejercicio sería muy fácil. Entonces ahora vamos a hablar de la función inversa. Entonces AF de A en B, una función real, es decir, que A y B son subconjuntos de los números reales. Una función real y biyectiva. Es decir, pues, ¿qué es que sea inyectiva? Que si f de x es igual a, bueno, vamos a ponerle f de x1 es igual a f de x2, entonces se concluye que x1 es igual a x2. Esto es la inyectividad. Y que si B es un, bueno, Y vamos a ponerle mejor. Si Y es un elemento del contradominio de F, existe un X en el dominio tal que X bajo F le pega a esa Y. Esa es la proyectividad. ¿Vale? Esa es que una función sea biyectiva. Pues bueno, entonces una función biyectiva la podemos escribir de esta manera o la podemos escribir de la manera siguiente. Esto es, para cada Y en B existe un único X en A tal que f de X es igual a Y. ¿Vale? Es que eso es que una función sea biyectiva. Entonces, si hacemos unos dibujitos. Entonces, ¿qué tenemos? Digamos que este es A y digamos que este es B. Entonces, digamos que tenemos estos elementos. Entonces, no sabemos exactamente cómo funciona F, pero sí sabemos que para cada para cada elemento de B existe un elemento de A que le pega bajo F. Para este segundo puntito en B, hay un elemento en A que le pega. Para el tercer elemento en B hay un elemento en A que le pega. Y para este cuarto elemento en B existe un elemento en A que le pega. Y pues, ese elemento es único. Además, por la inyectividad no pasa que, por ejemplo, no pasa que este elemento en B, el segundo elemento, venga de dos distintos. Eso no pasa porque la función es inyectiva. Es decir, puntos distintos van a puntos distintos, ¿no? Entonces, así se ve mi función biyectiva, como que podemos emparejar cada elemento de A con un único elemento de B y viceversa, ¿no? Pues bueno, si ese es el caso, entonces parece que yo podría definir una función de regreso que parta de B y vaya, ¿y esta función cómo sirve? Bueno, pues a cada elemento B, Y en B, lo mando al elemento X, que es en A, tal que f de X es igual a Y. Entonces eso sería como que una función de regreso. Y pues como que parece que sí todo se cumple, ¿no? Cada elemento de Y solo lo estoy mandando a un único elemento de A y estoy cubriendo todos los elementos de B. Entonces, a esta función como que de regreso, esa es la que vamos a llamar función inversa o f a lo menos 1.
Entonces, definimos la función inversa de f denotada por f a la menos 1, que esta parte de b y va a, como f a la menos 1 de y igual a x, donde x es tal que f de x es igual a y. ¿Vale? Entonces esta va a ser mi definición de función inversa. Si tienes una función biyectiva, pues como que puedes definir la función de regreso. ¿Vale? Ok. Entonces, vamos a ver unos ejemplos. Sea f que vaya de todos los reales en todos los reales, definida como f de x igual a, no sé, vamos a ponerle 2x más 7. Es decir, f es una función lineal. Pues bueno, ya habíamos probado que las funciones lineales son inyectivas y me parece que también habíamos probado que son superyectivas. Entonces, sabemos que f es biyectiva. Es decir, para cada y en R existe, bueno, y en R el codominio de la función, existe un X en R, el dominio de la función, tal que y es igual a f de x. Eso es lo que vimos que cumplen las funciones biyectivas. Pero pues f de x es igual a 2x más 7. Entonces esto pasa así solo si y es igual a 2x más 7. Y esto pasa así solo si. Ahora vamos a tratar de despejar x en función de y. Entonces y menos 7 es función a 2x. Es igual a 2x. Y esto pasa así solo si x es igual a, a y menos 7 sobre 2. De esta manera, la función inversa de f, que va del contradominio de la función f, que es r, a r, está dada por f a la menos 1 de y igual a y menos 7 sobre 2. ¿Vale?
Y nada más vamos a comprobarlo. Y esto es fácil porque pues simplemente como y es igual a 2x más 7, pues se debe de cumplir que f de a la menos 1 de y tiene que ser igual a x. Entonces, f a la menos 1 de y, pues es por definición 2x más 7 menos 7 sobre 2. Entonces, en el denominador tenemos 7 menos 7, que es 0. Entonces, tenemos x sobre 2 y este es igual a x. Es decir, f a la menos 1 de y sí cumple con ser x. Entonces, esta cosa sí es la función inversa de f. Ahí es 2x, ¿no? ¿Dónde? Ah, sí, sí, perdón. Perdón, sí, tienes razón. Dos x más 7 menos 7 sobre 2. Sí, gracias. Entonces esto es igual a 2x sobre 2 y esto ya es x. Ahí está. Entonces, f sí cumple con que, f a la menos 1 sí cumple con que el y me lo manda al x de donde viene. ¿Vale? Eso último nada más era como para comprobar su proyectividad. Para comprobar que sí es inversa. Ajá. Recuerda, inversa es que a la f, si y es igual a f de x, entonces f a la menos 1 debe de cumplir que f a la menos 1 de y sea igual a x. Es Ah, para ok, comprobar, ok. ajá, que la función sí es la inversa. Ok. Va, gracias. Y vamos a ver otro ejemplo. La función g que va de los positivos, bueno, los no negativos a los no negativos, dada por g de x igual a x cuadrado, es biyectiva con ese dominio y con ese contradominio. Ya habíamos visto que la función x cuadrada, pues es una parábola y esa cosa no es no es, ¿cómo se llama? Inyectiva sobre todo el dominio. Pero si restringimos el dominio y contradominio a, estos intervalos, pues resulta que esta función es simplemente esta partecita de acá, esta parte de la parábola. Y ahí la función sí va a ser biyectiva. ¿Ok? Bueno, pues ¿quién va a ser su inversa? Su inversa g a la menos 1, que va de 0 de los no negativos a los no negativos, está dada por... ¿Quién va a ser la función inversa en este caso? La raíz cuadrada. La raíz positiva. La raíz cuadrada, la raíz cuadrada positiva. Entonces vamos a comprobar eso. Sea y en los números positivos, es decir, ¿cómo se llama? En el codominio de G, tal que G de X es igual a Y para alguna X en el dominio de la función. Bueno, yo lo que quiero probar para que ver que esta función G a la menos 1 sí es función, si es inversa, es que G a la menos 1 de Y te regresa al punto X original. Entonces, G a la menos 1 de Y, pues es la raíz
de y, este es por definición, pero y, yo había dicho que es g de x. Y g de x por definición es x al cuadrado. Y en su tarea tienen que probar que la raíz de un cuadrado pues es el valor absoluto. Ah, pero ¿qué creen? X, yo me lo tomé en los positivos. Y eso quiere decir que el valor absoluto de x es el propio x. Entonces, el valor absoluto de x, pues sí es x. Y pues ya. G a la menos 1 de y si es en efecto el punto x original. ¿Vale? Entonces, es la raíz cuadrada si cumple con ser la inversa de la función x cuadrada sobre este dominio y este contradominio, los de acá arriba. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, ninguna. ¿No? No, todo bien. Ah. Bueno, entonces recuerden que la función inversa cumple, bueno, si la función original f va de a en b, la función inversa tiene que ir en sentido contrario, de b a a. Y si y cumple con ser igual a una f de x para alguna x en el dominio, entonces la función inversa me debe de mandar ese y a la x. ¿Vale? Entonces vamos a ver unos ejercicios rápidos, a ver si nos dan tiempo de dos, de cómo calcular dominios y codominios, dominios e imágenes de una función inversa. Calcular el dominio y la imagen de f y f a la menos 1 si, pues primero 1, f de x es igual a x sobre 5x menos 2 y 2 si f de x es igual a 3x menos 1 sobre 4x más 1. ¿Vale? Entonces aquí nos están dando la regla de la correspondencia y nosotros tenemos que determinar los dominios y las imágenes de estas funciones para que exista la función inversa. Entonces, la solución para 1. Primero, tenemos una f que es una fracción, entonces queremos que esté bien definida. Así que lo primero que queremos que ver es cuando f de x existe.
Entonces, para 1, notemos que f de x existe si, solo si, el denominador 5x menos 2, 5x menos 2, es distinto de 0. Y esto pasa si, solo si, x es distinto de 2/5. Vale, entonces, eso ya nos da indicio de quién tiene que ser el dominio de la función. Tiene que ser como que los reales que sean distintos a 2/5. Entonces, dominio de f es igual a los reales menos el 2/5 o 2/5. Bueno, ahora queremos ver que ¿cómo se llama? Queremos calcular la imagen. Ahora bien, sea y en la imagen de f. Entonces, existe x en el dominio de f, tal que y es igual a f de x. Bueno, por definición de la función f de x, se tiene que y es igual a x sobre 5x menos 2. ¿Ok? Entonces, aquí la idea es despejar x en función de y. Entonces, para hacer eso, pues multiplicamos esta igualdad por 5x menos 2 de ambos lados. Esto pasa así, solo así. 5x menos 2 por y es igual a x. Esto pasa así, solo así. 5xy menos 2y es igual a x. Entonces, contamos todo lo que tenga x a la izquierda y lo demás a la derecha. Esto pasa así, solo así. 5xy menos x es igual a 2y. Del lado izquierdo podemos factorizar una x. Tenemos que x por 5y menos 1 es igual a 2y. Y esto pasa así, solo así. X es igual a 2y por 5y, sobre 5y menos 1. ¿Vale? Entonces, siempre que tu x se puede expresar de esa forma, bueno, siempre que este número 2y menos sobre 5y menos 1 exista, entonces vamos a existir un x en el dominio de la función f tal que y es igual a esa f de x. Y esto pasa si solo si 5y menos 1 es distinto de 0 y esto equivale a que y sea distinto a 1/5. Entonces, siempre que y sea distinto a 1/5, vamos a poder encontrar vamos a poder asegurar que y es un punto en la imagen. Entonces, la imagen de la función f es igual a todos los reales menos el 1/5. Y al final simplemente se comprueba
que f, que tiene por dominio a los reales menos el 2/5, y tiene por imagen a los reales menos el 1/5, es biyectiva. Aquí ya habría que ver todo eso de que puntos distintos los manda a puntos distintos y bueno, ya aquí ya probamos que esta cosa coincide con ser la imagen, entonces la función ya va a ser sobre. Y pues bueno, si es ese caso, entonces la función inversa f de x, f a la menos 1 de y, es por lo que encontramos acá arriba, 2y sobre 5y menos 1, y pues el dominio de esta función inversa es el contradominio de la función f, que es r menos 1/5, y la imagen va a ser igual al dominio de la función f, que es r menos 2/5. ¿Vale? Y así es como encontramos el dominio y la imagen de las funciones f y f a la menos 1. ¿Ok? Sí. Oye, Dani, yo tengo una duda, pero es de otro tema. Bueno, o sea, de las desigualdades del inciso 5. Pero es que en la parte M, bueno, 5, sí, 5 inciso M, venía un valor absoluto de ambos lados. O sea, venía valor absoluto de menos x más 5, cierro valor absoluto, es menor o igual al valor absoluto de 2x menos 3. Sí. Y Eso es- hay que abrir casos. Ahorita lo veo rápido. No, déjame ver el otro ejercicio, ¿vale? sí. Y ya, ya tocamos ese. Bueno, la otra función es f de x igual a 3x menos 1 sobre 4x más 1. Entonces, similar a lo anterior, para calcular el dominio tenemos que ver que f de x existe. Entonces, f de x existe si solo si 4x más 1 es distinto de 0. Y esto pasa si solo si x es distinto a menos 1/4. Entonces, esto me sugiere que el dominio de mi función f tiene que ser igual a los reales menos el menos 1/4. ¿Vale? Y luego queremos ver quién es la imagen de la función f. Entonces, sea y la imagen de f. Y esto pasa si solo si existe x en el dominio de f, tal que y es igual a f de x. Y esto pasa si solo si y es igual a 3x menos 1 sobre 4x más 1. Y esto pasa si solo si, otra vez aquí hay que despejar x en función de y. Entonces multiplicamos 4x más 1 de ambos lados. Tenemos que 4x más 1 por y es igual a 3x menos 1. Y esto pasa si solo si 4xy más y es igual a 3x menos 1. Pasamos todo lo que tiene x a la izquierda y lo demás a la derecha. Eso es 4xy menos 3x es igual a menos y menos 1.
Y esto es sí, solo sí. Esto es x por 4y menos 3 es igual a menos y menos 1. Y ya simplemente multiplicamos por 4y menos 3. ¿Qué pasa? Si solo sí, x es igual a menos y menos 1 sobre 4y menos 3. Y esto siempre que 4y menos 3 sea distinto de 0. Lo cual pasa si solo si y es distinto de 3/4. Pues bueno, aquí ya encontramos la fórmula para la función inversa y esta función existe siempre que y sea distinto a 3/4. Entonces, la imagen de la función f, en este caso va a ser todos los reales menos el 3/4. Y otra vez, simplemente se comprueba que f es biyectiva, bueno, f con ese dominio y con esa imagen, f de r menos 1/4 a r menos 3/4 es biyectiva. Y pues si esa f es biyectiva, entonces va a existir la función inversa y pues ya se sigue que el dominio de la función inversa es r menos 3/4. Y la imagen va a ser igual a r menos el menos 1/4. La función inversa sería f de x igual a menos y menos 1 sobre 4y menos 3. No, sería f de y. Bueno, o sea, normalmente la función inversa, la variable es y. Y sí, es la que habías dicho, menos y menos 1 sobre 4y menos 3. Oh, vale, vale. Y de hecho, puedes factorizar un menos en el numerador y pasarlo abajo. Entonces, esto lo podemos expresar como y más 1 sobre 3 menos 4y. Son equivalentes ambas formas. Pero sí, esta es la función inversa. Pues aquí está el dominio y la imagen. ¿Y qué pasa si en la función inicial hubiéramos tenido un valor absoluto? ¿Tendríamos que abrir casos? Ajá, pues ahí lo que te recomiendo es, digamos, un valor absoluto normalmente es una B, pero quién sabe, ¿no? Quién sabe cómo está definida la función. La B puede ser así o puede ser como que más aplanada o más angosta, ¿no? Entonces, lo que te recomiendo ahí es grafícala. Ahora sí que no sé, en tu programa favorito. Encuentra el vértice de tu función valor absoluto y pues ahí parte la gráfica en dos y tómate, no sé, en la parte derecha, ¿no? Ya ahí al restringir eso, pues ya encuentras tu dominio y tu imagen, ¿no? Y tu contradominio. Entonces, pues ya nada más sería pues yo propongo como dominio y como imagen, y pues ya, ahí sí se cumple que la función valor absoluto es inyectiva y suprayectiva, por lo tanto tiene función inversa. ¿Más o menos? Sí, sí, creo que ya. Vale. Gracias. De hecho, en la tarea creo que no tienen valor absoluto, tienen lo más difícil es una raíz, pero pues ya saben, ¿no? La raíz solo existe si lo de adentro es positivo
Y ya con base a eso, pues ya van haciendo el procedimiento análogo a lo que hicimos aquí. ¿Vale? Entonces, de estos ejemplos, ¿ya no hay dudas o preguntas? Todo esto que vimos hoy es tema del examen de la unidad 2. Sí, de hecho, ajá, esto que acabamos de ver de la función inversa es del último ejercicio de la guía. Y lo del seno y el coseno era nada más para calcular el periodo de tangente. Bueno, y vimos los ejemplos de cómo calcular este periodo para otras funciones, ¿no? Pero sí, esto todavía va a entrar en su guía en estos últimos dos ejercicios, el 21 y Vale, el vale. 22. Gracias. Pues bueno, si no hay dudas con la clase, entonces puedes dejar de grabar.